Vamos a recibir en este momento, recién lo mencionábamos antes de la presentación, al ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, director de la UPIC, Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía. Bueno, vamos a hablar de la producción intensiva de carne en un contexto donde el precio del alimento, de los granos, ha tenido una suba importante. Es una buena noticia para el sector agropecuario, pero plantea para esta actividad un desafío. Álvaro, un maíz que está en el entorno de los $275, hay quienes hablan de que el maíz puede llegar a 300 aquí en Uruguay. ¿Cómo se ve esta situación y qué alternativas hay frente a este escenario? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, muchas gracias por el llamado. Tal cual como tú comentás, hay una suba de precios de los granos y son buenas noticias. En general, no digo que haya escenarios, los commodities están todos correlacionados. Entonces, la suba de los precios de los granos podrían implicar también una suba eventual en el precio del ganado, que como opinan los analistas, que saben con las perspectivas que da a la suba, como opinaba ayer el licenciado Martín Seco, que yo lo escuchaba en tu programa. Pero la única forma de responder a tu pregunta es evaluar el impacto que tiene esa relación de precios en el negocio. Y la única manera de evaluarlo es haciendo las cuentas. Entonces, si tú me permitís, yo te pondré un ejemplo muy sencillo sobre cómo hacer una de las formas que es posible hacer la cuenta, si tú me permitís. Sí. Hoy un novillo un novillo que vendría a ser HQB para la cuota, está de 350 kilos, está a 1,61. Si yo a eso le pongo 3% de gastos, me queda que el novillo vale $580. Como lo tengo que llevar hasta el corral, le pongo $10 de flete, son $590. Pero pesa 350 kilos. Entonces tengo que llevarlo hasta 500. Ahí tengo que ponerle 150 kilos. Como los datos de las eficiencias de conversión a nivel nacional son 9-1, cada kilo que yo pongo precisa 9 kilos de comida. Por lo tanto, 150 por 9 me dan 1.350 kilos de comida. Eso es en base seca. Con 90% de materia seca serían 1.500 kilos de alimento. Hoy, con el maíz a $275 sano, seco y limpio puesto en Montevideo, con el afrutillo de trigo a 240, con la cebada a 230, es muy difícil ajustar una dieta que sea más barata que $250. Entonces, 1.500 por 0,25 tenemos $375 de comida. Y ahí vamos sumando. Teníamos 590 del animal, 375 de comida, y en un corral más o menos, ahí es variable, pero es razonable pensar que se gastan 30 centavos por día de gastos operativos. Como el animal está 120 días, son $36. Sumamos 590 más 375 más 36, a mí me da $1.000. Entonces, si ese animal que me da 270 kilos de carcasa, para que yo gane 1.000 dividido 270, a mí me tienen que dar 370 en cuarta balanza, para ganar 0. Claro. Y yo después veré si en lugar de gastar, convertir 9-1, puedo convertir 8-1, o eventualmente puedo convertir 7-1, lo cual es probable y es posible, y eso cambia la cuenta del negocio. Pero con una conversión más o menos, que es la que se obtiene en los corrales en base a los datos de datos comerciales publicados en la UPIC, esa es la cuenta. Entonces, si yo me siento hoy a negociar, yo debería esperar un valor que esté 3.70. Ese 3.70, si yo soy muy eficiente y convierto 7-1, podrá ser el punto de equilibrio 3.50. Pero esos son las referencias. Entonces, si no hay una señal del mercado en una visión diferente, hoy la cuenta de corral, que tú me has llamado varias veces y me la preguntás, y yo siempre soy relativamente optimista, hoy en esta cuenta, con estos números, no es un palpite, son números objetivos, no está cerrando. Álvaro, y en el caso de tener el maíz, el productor de ser dueño del maíz y no tener que comprarlo, con este valor, tú recién tomabas la referencia de Montevideo, $270, ¿qué te conviene? ¿Te conviene usarlo en un corral propio o te conviene venderlo? Lo que pasa es que cada uno sigue la metodología que cree conveniente, analizando en función del sistema de producción. Cuando nosotros que trabajamos en empleos agrícolas ganaderos, nos pasa mucho eso. Tenemos el maíz. Si a nosotros nos pagan $300 el maíz a levantar de chacra,
Digamos, yo no dudo ni un segundo y lo vendo como maíz. O sea, para mí el precio de los alimentos es el costo de oportunidad del alimento. Algunos alimentos no tienen esa posibilidad. Yo hago un silo de planta entera y ya lo puse en una bolsa, que vamos a empezar a hacerlos en febrero. Eso después es de muy difícil venta. Se puede vender a un vecino eventualmente, pero es muy difícil. O quizá muchas veces fardos o heno. Hay cierto mercado, pero es un poco más complejo. Los granos no, los granos es un commodity que se vende con mucha facilidad, es plata en el momento. Entonces, yo en ese sentido, ante tu pregunta, si yo tengo ese escenario, yo lo vendo. Es más, por eso a los vecinos que nos están ofreciendo en condiciones comerciales, no estoy hablando de la parte académica, maíces a levantar de chacra, realmente nosotros estamos dejando porque las pretensiones son muy altas y no nos cierra el número. Claro. Álvaro, y suplementar otras categorías. La cuenta del corral, entonces, hoy para un escenario de negocio cuota 481, comprando el ganado y comprando, bueno, naturalmente la comida, el punto de equilibrio 370. Pero si nos vamos a suplementar categorías más jóvenes, por ejemplo, ¿qué escenario se plantea allí? Pensando en una recría, por ejemplo, pensando en una suplementación de terneros, ¿qué escenario se tiene con este nivel de precios para el maíz? Es una excelente pregunta. Y ahí vamos a siempre tratar de hacer la cuenta lo más estándar posible, digamos. Si yo hoy tengo un ternero que no lo puedo manejar porque me estoy quedando sin pasto, entonces tengo la duda, bueno, hoy ese ternero, ¿cuánto vale? Bueno, ese ternero hoy vale 2.05. Neto me quedará 2.05 por 0.97, porque tengo gasto de comercialización, 1.98. Entonces, como yo sé que a ese ternero, si yo lo encierro, convierto 6-1, o si soy más chico, 5-1, el precio del ternero dividido la conversión me da el máximo precio que yo puedo pagar una ración. Y uso el término ración para poner el peor escenario de compra. Ajá. Ir a una cooperativa y comprar. No me da una ración que tenga 13% de proteína para terneros con fibra incluida, porque no tengo pasto, se los tengo que dar todo sin pasto. Y bueno, esa ración hoy vale $320 la tonelada. Y cuando yo hago la cuenta esa de 1.98 dividido 5 me da 400. Entonces, la cuenta cierra bastante bien. Entonces, ante esa pregunta yo tengo unos terneros, me quedé sin pasto, no, yo me los quedo y voy así, sin hacer ninguna cuenta, voy a una cooperativa, a una racionera, compro ración, los encierro y se los doy. Y acá entra, yo esta cuenta la hice con el precio actual. La pregunta ¿es posible, es una perspectiva de que suba ese ternero cuando yo decida venderlo en mayo? Y la perspectiva es que pueda subir. Entonces, el implícito daría mayor. Claro. Álvaro. Entonces, por eso, ante ese escenario de seca que está bravísimo en algunas zonas, hay unas zonas que confieso que están muy feas, bueno, en ese escenario sí, yo suplementaría en una creación económica positiva, con ración con fibra, en base a los datos generados por la investigación en la UPIC, que puede ser avena entera, cáscara de arroz, retornable fino, o sea, hay varias opciones, y bueno, y eso lo haría. Y si tengo margen de acción, en lugar de ir a comprar una ración totalmente pronta, que hay un valor agregado que es precisamente, voy y trato de comprar maíz entero, a flequillo de trigo, y ahí la ración de 320 la bajo a 2.50, porque mezclo una cosa que vale 2.40 con la flequillo de trigo, con una cosa que vale 2.75 o 300 como el maíz, y ahí me empiezo a cerrar mejor. Pero implica una logística que quizás muchos productores no tengan. Claro, Álvaro, y en la formulación de dietas, ya sea para un confinamiento o para una suplementación de terneros, ¿alguna alternativa hoy al maíz que pueda sustituirlo, no totalmente, pero quizás en parte, de acuerdo a lo que es la experiencia y la investigación de todos estos años ustedes en la UPIC, encuentran hoy que pueda abaratar el costo de las dietas, por ahí quizás sacrificando un poco lo que puede ser la eficiencia de conversión del maíz, pero que tenga un buen resultado y que sea más barata? Sí, por supuesto, como opciones hay varias. Todo eso que yo te voy a empezar a comentar a partir de ahora complejiza, dificulta, pero
la dilución incorporándole a flecillo de trigo, bueno, que vale hoy 230 o 240 dólares, más barato que el maíz, eso tiende a abaratar. Y es un alimento seguro. La utilización de burlán de sorgo parece razonable, lo que se llama el DDGS también, que tiende a abaratar las raciones. Eventualmente empezar a comprar lotes de avena, cebada, no avena semilla, ¿no? Digamos, cebada forrajera, eso tiende a abaratar también. Pero, por ejemplo, todo eso implica cierto nivel de molienda, cierto nivel de procesamiento, entonces implica la formulación de dietas, sí. Bajar un valor hoy, bajarlo por abajo de 250 dólares, 260 dólares, es muy poco probable, ¿no? No hay una expectativa de decir, te formulo una dieta con 180 dólares. Eso es muy, muy difícil. Hablando siempre de concentrado, ¿no? Si uno tiene, del año pasado que le sobró un silo de planta entera de maíz, que el costo de oportunidad, como tú me preguntabas, es bajo porque no lo puede vender, bueno, ahí sí se puede formular una dieta mucho más barata, pero son aspectos muy particulares, muy específicos de diferentes situaciones, ¿no? Claro. Estamos hablando de salir a comprar algo, usando ese término. Claro, Álvaro, vamos a estar hablando de esto en estos próximos días. Ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, director de la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía, muchas gracias. Martín, muchísimas gracias y te pediría simplemente un comentario. Yo creo que en este momento de incertidumbre de los precios, los granos, buenas noticias por un lado, malas noticias por el otro, una cosa, las relaciones de precios quedan descalzadas, muchas veces hay que ajustarse por el precio de la reposición, entonces esta cuenta que se hice de corral, una forma que puedo hacerlo es decir, bueno, yo te puedo pagar un novillo de 350 kilos más de 1,45. Entonces, bueno, sí, pero el mercado no me lo acepta. Entonces, ante este tipo de escenario hay como dos grandes componentes. Un primer componente es el marco conceptual. Que ahí es las intervenciones como tú hacías la de Martín ayer, o a veces los analistas que ven el mercado y las perspectivas, eso nos da una ayuda. Pero a nivel de empresa de producción, la única forma es tomando eso como insumos, utilizar los coeficientes técnicos generados por la investigación y presupuestar. O sea, no se inventó otra cosa hasta ahora. Es decir, bueno, con esos precios, con estas costos de alimentación, la cuenta es esta. Y el técnico le puede decir al productor, ¿a ti te parece que van a subir? Entonces, no, vamos para adelante porque van a subir. Pero de toda esa interacción, el único que puede tomar la decisión de decir sí, va a subir o va a bajar es el empresario. Lo demás es, en base a coeficientes técnicos y relaciones de precios, hacer las cuentas y modelar lo más precisamente posible con la mayor seriedad posible. Y el empresario, con menor aversión al riesgo o mayor aversión al riesgo, tomará la decisión de decir, vos sabés una cosa, sí, y yo no me sirve de 3.70 al firme, voy a indexarlo a ACG o al precio de INAC, porque para mí 3.70 va a quedar poco porque va a estar más caro. Bueno, esa es una opinión y una metodología que puede ser interesante. Otros tenemos una actitud más conservadora y decimos, bueno, encierro ganado si el precio final es tanto. Claro. En dólares, y no voy con el mercado, preciso un precio que me dé, porque la cuenta que tiene que dar, cuando yo tengo esos $1.000, que es la suma del novillo, más la alimentación, más eso, 1.000 por 0.05 son $50 de intereses anuales. Dividido 12 por 4, yo, si no tenía un peso de eso y lo tuve que pedir todo un banco que me da plata del 5%, yo, el margen neto mínimo para pagar los intereses tiene que ser $16. Entonces, si yo recupero los $1.000, recupero 1.016, quedé en cero en la cuenta económica y pagué los intereses. Todavía no gané plata. Entonces, por eso es fundamental que si no se mejora el precio, la cuenta no cierra. Claro. Y ahí sí, el que no tiene la plata y tiene que salir a pedirle al 5 o al 6%, ese es mucho más exigente que el que tiene la plata y dice, yo la voy a colocar porque a mí la rentabilidad hoy podrá estar en 2, en 1,5, entonces la coloco. Por eso, ahí sí son dos cuentas diferentes. Claro. Por eso me parece
extremadamente importante en estos momentos raros de pandemia, de que Europa, Estados Unidos, en estos momentos raros, hacer las cuentas. Y la aversión al riesgo es el factor fundamental que dice, bueno, va a subir, ¿me la juego? No me la juego. Entonces, toda la reposición que tengo en el corral, una opción es, vendo todo el maíz, vendo todo, este año no cierro nada. Claro. No pasa nada, o sea, eso es ser objetivo. Acá hay que mirarlo desapasionadamente. Aun cuando en mayo, en la recorrida de la camioneta, pase por el corral y esté vacío y le dé. Ahora, si en mayo, tomó esa decisión en mayo, el precio son 4.10, y bueno, cometió un error, pero con el diario del lunes es difícil. Pero acá hay que ser desapasionadamente, es una cosa objetiva. Claro. Y la versión al riesgo la pone el empresario. Ingeniero Álvaro Simeone, muchas gracias y estaremos en contacto ahora en febrero para hablar de las actividades que también se vienen para la Facultad de Agronomía dentro de lo que es la UPIC y al reinicio de las jornadas técnicas en este 2021. Un abrazo, muchas gracias. Martín, muchas gracias por el contacto. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias por el contacto. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias por el contacto. Un abrazo para